Ya. Entonces, la clase pasada habíamos comenzado con el tema de los márgenes acrecionarios y erosivos. Ya, los márgenes acrecionarios tienen un prisma de acreción, como el que se muestra en esta figura, y este material son sedimentos que primero están en la fosa, pero por la convergencia, esos sedimentos se van adhiriendo o acrecionando al margen, ¿ya? La separación entre el prisma de acreción y la placa, o sea, el prisma de acreción forma parte de la placa, pero el contacto del prisma eh, con la roca que estaba antes, que puede ser roca metamórfica o roca ígnea, a lo que podemos llamar corteza continental. Ese contacto se le conoce a veces como backstop, ya que es como una especie de, de freno, porque esto es roca rígida, esto es roca más débil, entonces como esto se mueve hacia acá, esto se comporta como un bulldozer que mueve los sedimentos, pero se van apretando, comprimiendo, porque esto es más rígido. ¿Ya? Entonces esto es como una especie de muro rígido y esto se va comprimiendo y se va formando el prisma de acreción. Los sedimentos que están más cerca de la fosa son más jóvenes y con menos grado de está menos consolidado, ¿ya? Está menos compactado y, y a medida que nos vamos acercando hacia el continente, hacia el tierra adentro, el grado de compactación es más grande, entonces las rocas se vuelven más compactas y más rígidas. Pero es normal encontrar aquí, bueno, obviamente falla inversa, ¿ya? De bajo ángulo, un sistema compresional, y con un manteo, digamos, que va bueno, acá dice hacia tierra adentro, hacia acá, ¿ya? Se inclina así la falla. Eh, y en esta misma falla también es normal encontrar eh, movimientos de fluidos eh, que a mayor profundidad tienen mayor temperatura y emanan en la superficie o en el fondo del mar eh, vents, ya, eventos de vents que son emanaciones de fluido caliente, ya que transportan químicos, o sea, nutrientes de la parte más profunda hacia el fondo del mar y interactúa con el agua, con el océano, y ahí se forman comunidades biológicas que se enriquecen con estos nutrientes y con el temperatura anómala y pueden, digamos, desarrollarse en la superficie, en el fondo del mar. Esa es una cosa que se ve bastante. Lo otro es ver volcanes de barro, ya, debido a la compresión, en vez de eruptar eh, lava, o sea, roca fundida, eruptan sedimento fundido, sedimento caliente, ya, barro, digamos, roca sedimentaria caliente. Ya, eso eruptan los volcanes de barro y se producen por la compactación. Y lo otro también normal encontrar es el VCR, que es un concepto de sísmica, que es el Bottom Simulating Reflector, que es una interfaz en la cual es el techo donde se almacenan gases, ¿ya? Porque aquí se da la química, los sedimentos tienen en las porosidades de los sedimentos, se dan las condiciones a cierta profundidad del fondo del mar, de presión y temperatura para formarse gas, ¿ya? Especialmente metano, y es normal encontrar digamos, reservas de gases en los márgenes acrecionarios. Ahora, de los sedimentos, un porcentaje se acreciona frontalmente y se va expandiendo tierra adentro,
y otro porcentaje se acreciona basalmente, se va por debajo y eventualmente puede acrecionarse por debajo de la corteza continental, ¿ya? Y eso es el underplating sediment. De hecho, nosotros vimos en mayor detalle en el caso chileno, que es una cosa como esta, en la cual tenemos en la fosa, todo está al revés, ¿cierto? Subducción hacia el este. Tenemos turbiditas en la fosa, que pueden ser en el sur, en el centro sur de Chile, entre Valparaíso y hasta Magallanes, pueden ser bastante gruesas, o sea, pueden ser bastante, un par de kilómetros de sedimento. Y el deformation front o el frente de formación es la región donde comienza la compresión, donde se empiezan a distinguir las primeras fallas inversas. Ahí estaría el frente de formación. Y como les decía, un material de los sedimentos, las turbiditas, se acreciona frontalmente, agrandando el porte del prisma de acreción. Y otro porcentaje de las turbiditas se acreciona basalmente, formando el canal de subducción. Ya, bueno, primero también se puede considerar como sedimentos subductados, pero el, a ver, ¿dónde hay una imagen? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos una imagen sísmica. Claro, ahí aquí estaría las turbiditas en la fosa. Un par se acreciona al prisma de acreción, formando pliegues, ¿cierto? Folding, cerro acrecionario, y otro porcentaje se va por debajo por el canal de subducción, ¿ya? O underthrusted sediment. Y el techo, o sea, cómo saber dónde está el canal de subducción, se distingue por un reflector que se llama Decolmont, que sería como el techo del canal de subducción, y ese es un reflector en sísmica bastante prominente, que es rico en agua, ¿ya? Es como una interfase por la cual se permea agua y esa agua produce gran reflectividad, ¿ya? Y también se cree que hay un contraste de velocidades y de densidad entre los segmentos subductados y los del prisma de acreción. Aunque es débil ese contraste, lo que sí es que el de Colmón es bastante prominente, ¿ya? Y bueno, ustedes saben que lejos del continente, la placa también trae sedimentos que son pelágicos, que son de origen orgánico, pero esos sedimentos son una capa muy delgada, ahí está, muy delgada, de unos pocos cientos de metros, que también obviamente subducta, después se depositan los sedimentos continentales y esos unos se van para el continente y otros se van por debajo, ¿ya? O sea, aquí tendríamos un típico margen acrecionario en Chile y el talud continental eh, tiene sus cuencas de sedimentos, el slope basin, ¿ya? Y eh, podemos verlo algo así, podemos verlo en Chile como los sedimentos de la fosa, un porcentaje se va por el canal de subducción, otro se acreciona al prisma de acreción frontal, que es el prisma de acreción activo, ¿ya? El backstop o contacto con una roca, un paleoprisma o roca metamórfica o metasedimentaria, ¿ya? Esto en el pasado podría haber sido un prisma como este, pero por los grados de compactación que experimentó en tiempos geológicos se convirtió en roca metamórfica y ahora es una roca dura. Entonces esto se comporta como un backstop y esto como un prisma reciente de sedimentos nuevos. Y esto podría también ocurrido antes. Eh, de hecho, en la costa hay muchas partes donde se habla del paleoprisma paleozoico,
pero en realidad es roca metamórfica, ya, del tiempo paleozoico, y que aflora, digamos, ya. Y se ha visto en sísmica un contacto, otro contacto cerca de la costa. Bueno, a veces está más acá o más acá, dependiendo del lugar de Chile, pero se ve un contacto de Paleozoico con una roca probablemente jurásica, obviamente más joven que Paleozoica y más vieja que Pleistoceno. ¿Ya? Y quería mostrar imágenes de mayor detalle. Por ejemplo, aquí, oh, a ver, está todo bloqueado. Eh, ya, ¿se ve cierto? Sí. Aquí, Profe, ¿sí? Ya. Aquí tenemos bueno, este no es un margen típico acrecionario, pero se ve, esta es la fosa, digamos, aquí estaría la sedimento, y un material se acreciona, perdón, se subducta de sedimento, formando un canal de subducción que es irregular, eso es normal, es irregular su forma. La base del canal de subducción es el techo del basamento oceánico, ¿cierto? Esto es corteza oceánica, esto sería el canal de subducción, y el techo del canal de subducción es el de Colmont, el reflector. Y aquí tendríamos bastante fallas inversas, imbricadas, le dicen, porque son ricas en agua, harta permeabilidad, son brillantes en sentido de amplitud, tienen harta agua y producen vents, ¿cierto? Son emanaciones de circulación de agua caliente de abajo hacia arriba, trayendo vida submarina. Eh, lo otro es que estas fallas también se les puede decir que son fly spray fault, ¿ya? O falla de despegue, porque parten en el contacto se puede decir que es el de Colmont, ¿ya? Es una mejor definición o sea, los sismólogos hablan de contacto interplaca, pero en realidad el contacto interplaca no es un contacto, sino que es una región que es el canal de subducción mismo. Y el canal de subducción puede ser grueso o delgado, ¿ya? Entonces, el verdadero contacto se puede decir que es el de Colmont, pero, o esta región, ¿ya? Todo esta es canal de subducción. Entonces aquí nacen las splay fault que pueden llegar hasta el fondo del mar, y esas tienen aparte de traer agua caliente y traer nutrientes hacia el agua, hacia la superficie, también se pueden activar en un terremoto, megatrust, y excitar el fondo del mar de forma eficiente y producir tsunami. ¿Ya? Por eso es importante también estudiar las splay faults, estas fallas de despegue. ¿Ya? Esa es una cosa. A ver si puedo encontrar una imagen de fluid vents. ¿Hasta ahora alguna pregunta?
Yo no, profe. A ver, chat. No. Bueno, aquí, bueno, estos son interpretaciones, pero hay imágenes sísmicas muy buenas. De hecho, ¿quién va a presentar el paper de Banks 2020? ¿Alguien que está aquí? Por ejemplo, esta imagen muestra el techo del basamento oceánico, las turbitas en la fosa, canal de subducción, y esto es un prisma de agresión. Y aquí hay una spray fault, ¿cierto? Son spray fault, el VCR, que sería un reflector paralelo al fondo del mar. Y aquí estarían las fallas de thrust, de back thrust, ya que conjugada esta falla. Y ahí están por aquí circula el fluido, ¿cierto? Esto es rico en, o sea, tiene alta porosidad, los sedimentos, y aquí se producen los zip sites, que si uno ve acá con submarino, vería agua, una fumarola, ya como agua caliente, que sale aquí y hay vida submarina, ya hay bacterias y cetáceos y cosas, en los zip sites. Entonces, por ejemplo, nadie va a presentar el paper de Banks de aquí. Bueno, en el paper de Banks, por ejemplo, eh, se muestra una imagen sísmica de bastante resolución en que se ven el prisma de acreción y el canal de subducción. Por ejemplo, aquí estamos en Chile, esto es, esto es como Osorno, por aquí está Osorno, por acá está Puerto Montt, y tendríamos estos perfiles, ya está el canal de subducción, están los cañones submarinos, está el río Calle Calle. O sea, esto es el cañón Calle Calle, que es una continuación de, bueno, a lo mejor está equivocado acá, no sé. Bueno, le pusieron Calle Calle, yo creo que Calle Calle está más arriba, pero... Ah, no, está bien, aquí está Valdivia Fracturzón. Entonces aquí está Valdivia, aquí está Valdivia y por acá está Sordo. Ya. Y ahí está el río Calle Calle, la continuación y la fosa. Entonces tenemos estos perfiles y hay un perfil, el perfil número 18 que corresponde a este que está acá, a los 39, más cerca de Valdivia. Ahí está el río Tolten. Y tenemos esta, que es esto oeste. ¿Y qué es lo que vemos en la sísmica? Vemos Vemos, bueno, la fosa, ahí está la fosa, esto es bastante resolución. Entonces, cuando hay mucha resolución, que es lo más grande, tenemos, bueno, la fosa, el canal axial, ahí está el techo del basamento oceánico, ya esto está en tiempo, acá está en profundidad, en el eje Y. Entonces, aquí iría el techo del basamento oceánico y se sigue hasta cierta distancia, bastante lejos. Y el de Goldmont, que es el techo del canal de subducción, es bastante claro, se ve ahí parte, y se puede continuar según esta curva naranja a larga distancia del, desde la fosa. Entonces, una imagen de bastante resolución. Aquí tenemos los pliegues, estos folding, ¿ya? Aquí deberían empezar a verse la falla inversa. Ahí está la falla inversa que se empiezan a formar. Bueno, aquí ya hay fallas normales eh, por el bending. Acá hay un Horsengraben que coincide con el canal axial. Pero yo diría que justo aquí
Fíjense, aquí los sedimentos son planos y después empieza a subir los pliegues. Entonces aquí es donde partiría el frente de formación y las fallas inversas comienzan acá. Entonces de aquí para allá empezaría, digamos, la placa continental, porque el prisma de acreción sería parte el prisma de acreción es parte, la parte frontal de la placa continental. El mojo es la base de la corteza oceánica, y esto está un poco deformado porque está en tiempo, y los autores interpretaron este reflector de aquí o acá como el backstop, como el contacto entre corteza continental o metamórfica, bueno, también continental, y el prisma de acreción. Eh, Acá hay otro reflector. eh, Parece que los múltiplos están bien eliminados aquí. Y bueno, aquí estaría el talud continental y aquí estaría la plataforma continental. Aquí, cuando es plataforma, ustedes saben, la superficie, la topografía es más plana y se forman estas cuencas. Se pueden formar las cuencas de antearco, porque aquí la roca es más dura, más estable. Entonces se pueden formar las cuencas sedimentarias y el techo, o sea, la base de la cuenca sería el techo del basamento, del techo del basamento continental, que es bastante prominente y se puede distinguir. ¿Ya? Ahí están los estratos y se ve el techo del basamento oceánico. Y al parecer el contacto, el de Colmón, se puede seguir con bastante distancia hacia tierra adentro. ¿Ya? Aquí estamos, por ejemplo, si estos son 0 kilómetros, aquí estamos hasta 120 kilómetros, se ve es que estos son de muy buena resolución. Ahora, esto mismo se está convertido aquí a profundidad, ya está migrado a profundidad, entonces esto sería en escala real. Y veríamos que el canal de subducción tiene, por ejemplo, eh, un espesor de, si estos son 5 kilómetros, como 1,5 o 2 kilómetros. Bastante grueso este canal de subducción. Y es una particularidad de Chile, lo vamos a ver después, que al sur de Concepción, o sea, en realidad, bueno, predominantemente al sur, pero hay lugares en Chile donde, en el sur de Chile, donde el canal de subducción es bastante grueso, ¿ya? Y si el canal de subducción es bastante grueso, puede causar que los sedimentos, en vez de acrecionarse frontalmente por arriba, se van por debajo, en gran volumen. Entonces eso produce que el prisma de acreción no crezca tanto y el contacto sea más suave, porque si hay más sedimentos subductando, si el contacto fuera áspero, rugoso, ese contacto, esos sedimentos van a lubricar y van a producir un contacto más suave, más homogéneo, ¿ya? Eso tiene implicancia en terremotos. Bueno, esto está en profundidad. Aquí estaría el backstop, según el autor. Y hay otro reflector por acá que no sé qué es. Sabría que verlo con velocidades. Puede ser otro tipo de roca. Y aquí está la plataforma continental. Ya, la plataforma continental. Y bueno, el mojo se pierde. Aquí se puede ver, pero después se pierde. Ya, entonces esta sería como una imagen de bastante resolución de Chile. Ahora está lo mismo acá, la línea 18, pero con las velocidades, ¿ya? Con las velocidades que se obtuvieron con los disparos y se convierte en una velocidad, o sea, modelan las curvas que vino tiempo y se hace una tomografía de onda P y se obtiene esto lo que se llama una full wave inversion, ahí está, full wave inversion, que es la sigla FWI,
¿Por qué es full wave inversion? Porque aquí tenemos las velocidades, ya que tenemos las amplitudes. Entonces tenemos amplitudes y velocidades. Y por ejemplo, las velocidades que van entre 1,5 y 2,5 en azul serían rocas sedimentarias más de poco grado de compactación, poco consolidados. Ya, eso serían los sedimentos en azul. Sedimentos más compactados estarían como cerca de los 3 kilómetros por segundo, acá abajo, y tendríamos aquí las turbiditas, arriba más con menos velocidad y abajo con mayor velocidad, porque por el grado de compactación. Y el canal de subducción, el techo, el decolmón es bastante somero, entonces, y esto sugiere que bastante es subductado por debajo. Aquí estarían las fallas imbricadas o thrust faults. Y claramente aquí pasamos a corteza continental. Primero pasamos por una roca, por las lavas y por los basaltos, que tienen velocidades entre 4 y 6, bueno, 5,5 y después pasamos a la parte de los gabros. ¿Ya? Ahora, el problema de los disparos, o sea, de la adquisición de datos, es que la penetración de estos datos es bastante somera. Aquí tenemos 5 kilómetros, acá llegamos a 8 kilómetros, pero estamos partiendo de un fondo de mar de 5. Entonces, en realidad, la penetración es como 5 kilómetros máximo, o 4. Entonces, son bastante someros comparado con la escala del perfil, que llega a los 25 kilómetros. Entonces, para llegar más profundo, se requieren ocupar estaciones submarinas o VH para producir una imagen con rayos que viajen con mayor penetración. ¿Ya? O sea, tener los receptores en el fondo del mar. Bueno, todos esos detalles lo pueden ver en sísmica. Hay gente que ya tomó ese ramo, pero lo que quiero mostrar aquí es los reflectores del de Goldmont, el canal de subducción, el techo del basamento oceánico y las cuencas de talud. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí alguien va a presentar este paper y nos va a explicar la estructura de este trabajo en el sur de Chile. ¿Alguna pregunta? Esa por mi parte, profe. Ahora, ya, entonces habíamos quedado, eso, entonces estamos como ok con los primas de acreción, con los márgenes acrecionarios. Ah, esto sí, a veces el backstop, el contacto, puede tener una geometría bastante rara. O sea, por ejemplo, eh, la, la forma del backstop puede ser así, ¿ya? Eso es, por ejemplo, que se ve el Léser Antilles, ¿ya? En Norteamérica. O puede ser, o puede ser asá, es decir, en vez de tener uno que baje hacia la corteza, sino que se levanta sobre la corteza y los sedimentos se acrecionan basalmente. Esto es en Vancouver, en Cascadia, Canadá. O puede ser con una estructura que baja y después se levanta. O sea, una combinación de estas dos, baja y se levanta. Y esto ocurre en Perú, ¿ya? Entonces, ¿cómo se podría formar algo así? O sea, esto es como, bueno, no es tan raro. Siempre va a haber un porcentaje de sedimentos que se va a subductar. Puede ser poco, pero va a haber algo, ¿ya? En este caso, la forma es bastante extraña, en que se levanta el prisma de acreción es bastante fuerte, compacto, que levanta el backstop. Podría, esto podría haberse formado, por ejemplo, si pasó
un monte submarino y erodó basalmente, dejando una cavidad para la creación de sedimento, ¿ya? Eh, o por un prima tan grande, que ya esta parte de acá se comporta como roca bastante competente y por la compresión. Bueno, ustedes saben que Vancouver es una región postglacial, ¿cierto? Y hay mucho sedimento, mucha lluvia, una larga historia de sedimentación. Entonces los prismas de creación son bastante grandes, como en Magallanes, por ejemplo, en Aysén. Entonces esto se comporta muy fuerte y podría haber facilitado la acreción basal. En Perú tenemos un prisma más chico, de hecho Perú es como un margen erosivo, ya vamos a hablar de los márgenes erosivos, y tenemos una pequeña erosión por basal, por debajo, y si cae material más reciente, si se puede acrecionar basalmente o se puede acrecionar también por arriba, un poco por arriba, un poco por abajo. Bueno, la idea es mostrar que pueden existir estos dos casos, ¿ya? Estos tres casos, o combinaciones, ponderaciones entre cada uno de ellos, ¿ya? Ya. Bueno, también vimos que la acreción puede ser frontal y basal. En realidad siempre son las dos, pero puede ser una más predominante que la otra. Acreción frontal es cuando el prisma de acreción, el nombre lo dice, el prisma de acreción crece hacia el mar o se produce un anchamiento del prisma de acreción debido a la acreción frontal. Esto está al revés, ¿ya? Esto es con esto y esto es con eso. Entonces, el prisma se crece frontalmente, se va anchando, ¿ya? Poco subducta y casi todo se acreciona frontalmente y hay falla inversa y la pendiente del talud es baja porque esto se va anchando, ¿ya? Esa es la acreción frontal. Y la acreción basal es cuando, el nombre lo dice, es cuando la adición de sedimento ocurre por debajo del prisma, ¿ya? Entonces los sedimentos primero subductan y después se van acrecionando basalmente por debajo y eso que produce un alzamiento del prisma de acreción y además produce un empinamiento, ¿cierto? Porque si esto se acreciona basalmente y después lo levanta, esto se empina, ¿ya? Y por eso las pendientes son más así, o sea, con mayor ángulo, más empinadas que las de acá, de menor ángulo, ¿ya? Y se cree que esto puede ocurrir cuando hay mayor fricción, o sea, mayor fricción se adiciona más fácil y por debajo y se levanta formando un talud más empinado, ¿ya? Entonces están esos dos tipos de acreción, basal y frontal. Ahora, el proceso contrario de acreción es la erosión tectónica, ¿ya? Siempre hay que especificar, porque también existe erosión climática, erosión eólica, etcétera. Entonces, esto es erosión tectónica o erosión por subducción. Entonces, ¿qué es lo que es la erosión? Bueno, es el proceso que quita o remueve material de la placa superior. Entonces, en vez de formar un prisma de acreción, de adherir material, remueve material. Y eso ocurre cuando no hay sedimento en la fosa o hay muy poco. Porque si no hay mucho sedimento en la fosa, se va a exponer, van a llegar, por ejemplo, las rugosidades de la placa oceánica, los Horsengraben o los montes submarinos, pero basta con los Horsengraben nomás, ya que son formados por el bending, que van a comportarse como serruchos, que van a remover roca frontalmente y basalmente, ¿ya? Esto es la erosión tectónica. ¿Y cuáles son las características? Bueno,
que no hay un prisma de acreción, pero puede haber un prisma chiquitito que se le llama prisma frontal, pero no es de sedimento, sino que es de material erodado, o sea, son detritos o escombros, ¿ya? Debido a la erosión tectónica del material que se remueve, ese material son escombros que quedan acá y formando un prisma chiquitito, ¿ya? Eso sería el frontal prism. ¿Qué más? Bueno, primero se eroda frontalmente, pero también esto al subductar va a erodar basalmente. Va a gastar por debajo la placa, la corteza en este caso, ¿ya? Va a gastar la corteza por debajo y ese material se eroda formando un canal de subducción, pero ahora no de sedimento, sino que de material erodado. Bueno, puede ser equivalente, pero la diferencia es el origen. Esto es material directo de remoción de roca volcánica o metamórfica, y el oro era de origen sedimentario turbidítico. ¿Ya? Eh, Ese canal de subducción, ahí está, el eroded upper plate material. Pero ¿qué más va a pasar? Como este material es removido por los Horsengraben debajo de la corteza continental, si yo gasto por debajo la corteza, ¿qué creen que va a pasar a la corteza que está arriba? Si yo la gasto por debajo. Una subsidencia, profe. Sí, va a haber un colapso gravitacional, como se gasta por debajo, ¿cierto? Y eso colapsa, ¡paf! Y cuando colapsa se forman fallas normales, ¿cierto? De colapso. Y entonces es normal encontrar fallas normales en la subsidencia esta de la corteza continental, ya, en contra de los márgenes acrecionarios en que encontramos fallas inversas por la compresión. Aquí tenemos fallas de colapso, fallas normales por la subsidencia. Entonces, mientras más delgada sea la corteza, va a ser mayor, va a ser más débil, ¿cierto? Entonces va a ser más fácil romperla y va a haber más falla, más erosión. Y mientras más gruesa sea la corteza, va a ser más insignificante la erosión. Aparte que estos cuchillos se van a después lubricar en algún punto por todo este material erodado. Y con la mayor compresión, la mayor presión confinante, esta erosión va a ceder o va a ser reducida notablemente a mayor profundidad. Entonces, la subsidencia en realidad ocurre aquí en, en la parte que está, eh, bueno, se le conoce como el bloque externo. Ya, el bloque externo se refiere a, si esto es el margen, lo externo de la placa continental sería hacia acá, ¿cierto? Hacia el mar. Esta sería la parte más afectada. Ya, bueno, en este caso coincide con el, el límite de la cuenca de Antearco, el límite marino o hacia la costa, hacia el agua. Acá está el agua, ¿cierto? Y acá está el continente. Este coincide con la parte de mayor subsidencia, o sea, de aquí hacia acá. Toda esta región sería el bloque externo que colapsa. Y aquí la roca es más gruesa, también más rígida, y se podría formar una cuenca de antearco. Y como esto colapsa, lo que se ve aquí es como un alzamiento, pero no un alzamiento, sino lo que pasa es que esto es lo que colapsa y se ve lo que llamamos un escarpe, ¿ya? Un escarpe, un, un desnivel, es que esto se ve más alto, pero en realidad lo que pasa es que esto bajó, ¿ya? Esto bajó y se ve un escarpe.
Pero hay ejemplos mejores que este, ya en Chile, después lo vamos a ver. Pero bueno, las consecuencias de la erosión tectónica son gastamiento de la placa superior, resultando en subsidencia de esta. Hay mucha tensión, lo que produce fallamiento normal. Como esto colapsa, se ve una especie como de empinamiento, ¿ya? Entonces es un alzamiento, no un alzamiento, esto está mal, es como un empinamiento, ¿ya? Esa es la palabra correcta, es un empinamiento del talud continental, porque esto colapsa, entonces se ve más empinado en la pendiente, y una progresiva migración del eje de la fosa hacia el continente. Como esto se va erodando frontalmente y basalmente, la fosa se va yendo hacia el continente, ¿ya? Entonces, en el prisma acrecional era al revés, en los márgenes acrecionarios era al revés. Si yo agrego material, la fosa se va moviendo hacia el mar adentro. Aquí se va moviendo tierra adentro, el eje de la fosa, porque se va destruyendo, ¿ya? Y lo mismo, acá hay erosión basal y erosión frontal. El nombre lo dice, erosión basal, cuando la erosión ocurre por debajo de la placa y a lo largo del borde de la placa, y este proceso provoca adelgazamiento, gastamiento de la placa superior. Erosión frontal, cuando la erosión ocurre por la colisión de elevaciones topográficas de la placa, como por ejemplo Horstengraben, zona de fractura, eh, monte submarino, ¿ya? Y se erosiona frontalmente. Eh, Voy a mostrar un ejemplo de un margen erosivo en Chile. Esto es Juan Fernández, Valparaíso, Punitaqui, 31 grados sur, Punitaqui, aquí están los Vilos y Norte Chico. Entonces tenemos este perfil, este oeste, y lo que se ve es un talud bien empinado, no hay plataforma continental, está todo empinado, y se ve un escarpe, ya, ahí se ve el escarpe, este modelo de velocidad, se ve un escarpe ahí, un desnivel de 2 kilómetros, y coincide con velocidades más bajas, este es prima frontal, serían los detritos, los debris, ¿cierto? Los escombros. Aquí tendríamos la roca más dura, roca, puede ser roca ígnea. Y aquí tendríamos la roca volcánica, pero erodada, un poco reducida la velocidad por la erosión. Entonces, lo que vemos en la sísmica reflexión, vemos, bueno, la parte frontal, también vemos, fíjense, hay un tremendo Horstengraben, bastante rugosidad de la placa oceánica, el prisma la fosa. Pero hay un prisma chiquitito, de hecho hay una pequeña aquí pliegue, ya puertos sedimentos de acá, que se compactan y producen este folding y thrust fault. Pero más tierra adentro, se puede seguir el de Colmont, pero ya empieza a haber fallas de colapso, ya, o fallas normales, Horstengraben, eh, sin extensional strata. Ya, pero son fallas de colapso, estas son fallas normales de colapso. Y, y aquí está el escarpe que les decía. Toda esta parte está subducida. Este es el outermost forward block, o sea, la parte más externa del margen. Y colapsó respecto de esta región.
¿ya? Entonces, una interpretación sería algo así. Tendríamos la fosa, tendríamos la fosa, poco sedimento en la fosa, casi nada. Un talud bastante empinado, un pequeño prisma chiquitito de escombros y un colapso, ¿ya? Un colapso de la parte externa de del margen, ¿ya? Por la subsidencia, por la erosión tectónica. Puede ser que, bueno, en realidad aquí puede haber más material erodado y de alguna forma ese material erodado es transportado más a mayor profundidad. Podría llegar hasta el arco, hasta la región de fusión parcial, bien profundo, o ser reciclado en la estenosfera. O también puede un porcentaje estaquearse, es decir, hacerse un taco, ya como una estancarse aquí en una región más con menor permeabilidad, ya más impermeable, y producir una especie de acumulación de underplating de material erodado. Bueno, entonces estas son algunas ideas, porque lo que pasa es que se dice que la cordillera de la costa está también alzada. Ya hay un alzamiento de la cordillera de la costa y no se entiende bien por qué. Y algunas ideas muestran que eso es porque el material underplating produce un alzamiento, pero cuesta como demostrarlo porque está abajo de la costa, pero podría ser. Ya hay un alzamiento de la costa. Entonces, si tenemos por un lado un alzamiento de la costa y por otro lado una subsidencia por erosión, se produce un quiebre, una especie de talud, perdón, un escarpe o un desnivel, un acantilado, como quieran llamarlo, bastante pronunciado. ¿Ya? Bueno, este es un margen erosivo en Chile, ya bastante típico. De hecho, en Chile casi todo el norte es erosivo. Si ustedes ven el mapa de la costa del Pacífico, ¿alguna idea de por qué se han dado cuenta en esto de que, bueno, aquí está Santiago, ahí está el norte, y el sur se va más hacia el oeste, la fosa, se va más hacia el oeste, y al norte de Santiago se va más hacia el este? ¿Alguna idea? Por lo que hablamos de los mecanismos de acreción y erosión. Exactamente, exactamente. Ahí pueden ver una consecuencia de los procesos de erosión y acreción en el largo plazo. De hecho, en el norte, la erosión es activa desde, y ha sido constante. Ha sido constante se cree desde el Jurásico, ¿ya? Al menos desde el Jurásico. Y eh, el clima ha sido bastante siempre árido por cientos de años, cientos millones de años. La parte de aridez. La parte de aridez produce que no lleguen sedimentos a la fosa, entonces se mantiene en un margen erosivo. Y en el sur de Chile, eh, si bien ahora tiene toda la característica de un margen acrecionario, en el pasado ha habido menos sedimento en la fosa, porque en los periodos glaciales hay aumento, o los periodos, claro, glaciales hay más sedimento en la fosa, y hay momentos en que hay menos sedimento en la fosa y puede ser erosivo. Entonces,
hay un cambio de erosivo a acrecionario en el sur. Ahí no es constante, sino que ha habido una cambio, ya episodios de agresión y episodios de erosión. Y de hecho, el tamaño del premio de agresión no es tan grande para que sea compatible con una larga historia de agresión como en Canadá, como en Irak, en Irán, en Makran o en Alaska, ¿ya? Quizás más al sur, bueno, al sur tampoco tanto, porque si bien este es un periodo, una región glacial, pero por aquí también pasó la dorsal de Chile. ¿Se acuerdan? Lo que vimos en la clase pasada, pasó la dorsal de Chile y destruyó el prisma de acreción y se tuvo que reconstruirse el prisma de acreción. Y la dorsal de Chile ahora está acá en Península del Tao, pero lo que hace la dorsal de Chile es erodar, ya localmente, produce una anomalía. Pero bueno, entonces que ahora viene la pregunta, ¿cuándo, cuándo ocurre acreción y cuándo ocurre erosión? Y esto está malo. Eh, bueno, como es esperable, la erosión ocurre cuando hay poco sedimento en la fosa. Eso está bien, menos de 1 kilómetro, ¿ya? Y si hay una velocidad de convergencia rápida, es decir, la placa converge rápidamente, eh, eso facilita la erosión, ¿ya? Esto es un estudio que hizo Cliff Manuki con todas las fosas de todo el mundo y observaron si en cuál había erosión, en cuál había acreción y se dieron cuenta que estadísticamente hablando, todos los márgenes que tengan menos de 1 kilómetro de espesor de sedimento en la fosa y alta velocidad de convergencia mayor que 7,6 son erosivos. Esto está bien, esto está mal. En un número nomás, en un número nomás. Obviamente la acreción va a ser lo contrario, va a ocurrir cuando hay mucho sedimento en la fosa, ya, mayor a 1 kilómetro, ya, y la tasa de convergencia es lo opuesto a esto, es baja, ya, pero esto está mal tipiado nomás. Y estadísticamente es cuando esto es menor que 6, ya, es menor que 6, no 7,6, menor que 6 centímetros por año. Entonces, cuando la velocidad de convergencia es menor que 6 y tiene harto sedimento, si hay harto sedimento y la velocidad es lenta, obviamente se tiene más tiempo para que se acumulen los sedimentos, entonces eso produce una especie de, favorece la adición de material, la acreción. Ahora, ¿por qué 6? Bueno, eso es lo que le dio por la estadística de los márgenes del mundo. Ahora, no es todo blanco y negro, o sea, puede ser erosivo o puede ser acrecionario, pero puede haber algo intermedio también, que es un margen que le llaman no acrecionario, que es cuando, eh, que es cuando, como este, por ejemplo, este, que es cuando los sedimentos, en vez de acrecionarse, subductan. En su mayoría, obviamente hay un porcentaje que se acreciona, otro que subduce. Pero si en su mayoría subduce, ¿qué va a pasar? No se va a acrecionar, pero tampoco va a erodar. Simplemente va a subducir. Entonces no se va ni a destruir ni a acrecionar. Se va a ir por debajo. ¿Ya? Es el tercer caso, que sería un margen no acrecionario, o simplemente le podemos llamar un margen caracterizado por subducción de sedimento. ¿Ya? Ahora, esos tres casos también pueden cambiar en el tiempo. Si se para la sedimentación por un cambio climático, por una rotación de las placas, eh, se puede transformar en erosivo,
o si pasa una dorsal, como el caso de Chile, ¿cierto? Que pasó la dorsal teníamos aquí, teníamos el sur aquí está el punto triple, la dorsal de Chile pasó hace 14 millones de años acá en el Magallanes, destruye el prisma de acreción y se transforma en erosivo, pero después se va para arriba, la dorsal, y vuelve a recuperarse y se transforma de nuevo en acrecionario, o sea, pasó de acrecionario, erosivo, a acrecionario, por un periodo de tiempo, y actualmente el punto triple está en erosión, pero localmente. Entonces puede pasar cambios de acrecionario a no acrecionario o a o erosivo en el tiempo debido a las condiciones de sedimentación en la fosa y de velocidad de convergencia. ¿Ya? Ahora, ustedes saben que la velocidad de convergencia actual en la fosa en Chile es de 6,7 más o menos, 6,7 centímetros por año, pero eso es la actual. ¿Ya? En el pasado, la velocidad de convergencia eran más rápidas. ¿Ya? Eh, por ejemplo, hace 20 millones de años la velocidad de convergencia era como 8,5 centímetros por año. Entonces, en el pasado probablemente se favorecía más la erosión en algunas partes. Y después fue reduciéndose la velocidad de convergencia. Todo eso por la configuración de las dorsales y de las placas. Y la velocidad de convergencia bajó y favoreciendo más la acreción. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, de que la sedimentación y la velocidad de convergencia alteran convergencia erosivo o acrecionario o no acrecionario en el tiempo. Por ejemplo, y actualmente tenemos lo siguiente. Ahí tenemos un mapa mundi de todos los márgenes de subducción o convergentes de toda la Tierra. Y en flechas negras tenemos los márgenes que se consideran acrecionarios y en flechas blancas los márgenes que se consideran erosivos. Y podemos ver que las regiones polares o glaciares, como Alaska, como el sur de Chile, como, bueno, Kamchatka, Aleutianas, ya, Kamchatka está acá, donde fue el terremoto en Rusia, son regiones acrecionarias, ya. Eh, ¿Por qué? Porque ahí, como fueron glaciares, hay mucha sedimentación en la fosa, ya. Otro lugar acrecionario es Indonesia. Aquí lo pueden ver. Se ven las flechas, ¿cierto? Flechas negras y flechas blancas. Sí, Sí profe, se ve. Ya aquí tenemos Burma, Sumatra, Java, esto es Indonesia, donde fue el terremoto del 2004, en Navidad, de 9,3 creo que fue. Y este es un margen acrecionario porque es una región tropical. Ya, es una región tropical, hay mucha sedimentación en la fosa, muchos ríos llegan y además parece que la velocidad de convergencia no es tan rápida y produce una formación de un gran prisma de acreción. Lo mismo pasa con Les Antilles, que está en Centroamérica, yo me equivoqué, está en Centroamérica, en Venezuela, en el Caribe, y aquí tenemos una fosa bastante curva y el río Orinoco, en el, en- de Venezuela y de Guyana llega bastante sedimentación a la fosa y tenemos un margen acrecionario. Y más encima está lleno de petróleo aquí. Otro caso es Makran, Irán, también lleno de petróleo. Y
el río Nilo, que entiendo que viene por acá, llega a... No, no sé, no sé si es el río Nilo, pero es un río que llega aquí y desemboca y deposita una gran cantidad de sedimento. Este es el prisma de creación más grande de la Tierra, ¿ah? Por si acaso. Aquí tenemos Eurasia, un tremendo continente con un gran material erodado climáticamente o por el clima, que transporta sedimentos hacia la fosa y por una larga data, por mucho tiempo geológico, y esos sedimentos han llegado en forma continua. Entonces, tenemos un tremendo prisma de acreción, ¿ya? En la próxima clase podemos ver una imagen que tiene unas terrazas de prisma de acreciones, ¿ya? Como dato, la fosa tiene, creo que tiene 8 kilómetros de espesor. Eso es impresionantemente grueso, ¿ya? En Makran, en Irán, ¿ya? Bueno, esos son los márgenes acrecionarios. Los márgenes erosivos son donde hay poca sedimentación en la fosa y hay alta velocidad de convergencia. Ejemplos. Bueno, en Tonga, en Kermadec, no hay sedimentación en la fosa porque están en el océano. Entonces, si tienen unas pequeñas islas cerca, generalmente los sedimentos llegan del continente. Ya, los continentes proveen material hacia la fosa. Aquí, estos están en pleno océano y no tienen fuentes sedimentarias de un continente cercano. Entonces, consecuencia, no hay sedimento en la fosa y más encima está la placa Pacífico que converge súper rápido y produce erosión, ¿ya? Velocidad rápida y poco sedimento en la fosa. Otro ejemplo, lo mismo pasa con South Sandwich, acá donde fue el terremoto de Magallanes, creo que fue aquí. Y lo mismo, estamos lejos del continente, de Sudamérica y Antártica, y no hay sedimento en la fosa. Esto es como una réplica de esta de acá, y se produce erosión tectónica. Lo mismo pasa acá en Japón, pero yo entiendo que en Japón, claro, al norte de Japón sí hay acreción, pero al sur de Japón hay erosión. Y aquí si hay acreción, debe ser porque hay una fuente sedimentaria anómala, pero acá no hay, bueno, acá está en Mariana, ya, esto es margen erosivo clásico, rápida subducción. Aquí estamos muy lejos del continente, acá hay erosión. Acá en Ryukyu, según el autor, hay erosión. New Hebrides también. Norte de Chile, Perú, Ecuador. Bueno, para mí es claro que norte de Chile y Perú hay erosión porque son desiertos y hay poca sedimentación. Pero no es tan claro. Yo creo que en Ecuador, en Costa Rica, en México, Guatemala haya erosión. No es claro. Los autores creen que hay erosión, pero ¿por qué? Yo creo que aquí es un caso de no acreción nomás. Es un caso de subducción de sedimento. Porque estos son lugares tropicales, Ecuador, Costa Rica y Guatemala, y hay sedimento en la fosa, ¿ya? Hay algunas cosas raras como el Cocos Ridge, ya, esos producen erosión localmente. El Cocos Ridge es la dorsal de Cocos, ¿ya? O acá la dorsal de Carnegie Ridge en Ecuador. Pero son anomalías, pero en general yo diría que esto es un margen no acrecionario, ¿ya? Margen tropical no acrecionario. Y bueno, y Casquedia, glacial y acrecionario. ¿Ya? Pues ahí tendríamos una compilación de los márgenes acrecionarios y erosivos del mundo. Hay que distinguir sí que, bueno, aquí dicen que el sur de Chile es acrecionario, pero
estamos hablando del presente siempre aquí, esto es presente, pero, eh, pero vamos a ver en la próxima clase que en realidad en el sur de Chile han habido eventos de erosión y acreción y es decir, ha cambiado en el tiempo. Y también aquí se puede hablar de que hay lugares de acreción y de no acreción, es decir, de acreción y subducción de sedimentos. Es decir, hay lugares donde los sedimentos subductan principalmente en vez de acrecionarse. Entonces no se puede decir que es un margen acrecionario, sino que es un margen de subducción de sedimentos. No en todo el sur de Chile, en algunos casos hay que verlo caso por caso y según los datos. ¿Ya? Entonces, en resumen, podemos decir que el norte de Chile, desde Arica hasta el Juan Fernández, es un margen afectado por erosión tectónica. Entre el Juan Fernández y el Punto Rilpe es un margen afectado por acreción, pero esto entre comillas porque hay regiones de acreción y regiones de subducción del sedimento. La región del Punto Triple es una anomalía y es afectada localmente por erosión tectónica asociada a la colisión de la dorsal de Chile, un alto topográfico que produce erosión. Y al sur de Chile, ahí sí podemos decir que es un margen afectado por acreción, una región glacial, ya pasó la dorsal de Chile, ya, y ahora tiene acreción. ¿Ya? Entonces vamos a ver en detalle eh, los casos del sur de Chile, sur-centro de Chile, desde Santiago hasta Magallanes. Ya, el norte es fácil, es erosivo, ya, de Santiago a Arica es erosivo, y Perú también. Y bueno, vamos a ver eso y cuáles son sus implicancias en el contacto, en el contacto de las placas que afecta a los terremotos también. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Claro, Ya. Ya, pues entonces seguimos el viernes. Estén bien, chao. no, profe, Chao, ahí profe, gracias. gracias. Ya, profe, Chao, gracias. profe, Chao. gracias.